Dicen que hay historias que no solo se cuentan, sino que se sienten. Historias que parecen seguirte incluso cuando ya cerraste los ojos, como si quisieran recordarte que hay cosas afuera, o quizá muy cerca, que no deberías intentar entender. Tal vez por eso has entrado a este vídeo, porque en el fondo, aunque no lo admitas, te atrae esa sensación de estar a punto de escuchar algo que podría quedarse contigo más tiempo del que imaginas. Hoy te voy a contar dos relatos que, según quienes los vivieron, nunca deberían olvidarse. Y el primero comienza con una figura de la que muchos prefieren no hablar, la Nahuala, y la noche en la que, dicen, logró dar caza a 3 brujas. Antes de continuar, si te gustan estas historias y quieres que siga trayéndolas, puedes apoyar dejando tu me gusta o suscribiéndote. Eso ayuda muchísimo para que esta comunidad siga creciendo y para que más personas descubran estas leyendas que, aunque antiguas, siguen vivas entre quienes se atreven a contarlas. Ahora sí, escucha con atención. Todo comenzó en un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos tan estrechos que parecían perderse en la oscuridad. Ahí vivía una mujer llamada Aurelia. La gente del lugar la respetaba, pero también la observaba con cierta distancia. Tenía una mirada profunda, tranquila, pero capaz de hacer callar a cualquiera con solo levantar los ojos. No se le conocía familia cercana, ni amigos, pero todos decían que jamás se metía en problemas y que ayudaba cuando alguien lo necesitaba. Aún así, había un detalle imposible de ignorar: cada vez que el viento soplaba fuerte, los perros del pueblo comenzaban a ladrar en dirección a su casa, como si algo los inquietara profundamente. Aurelia lo sabía. Sabía que era diferente. Y también sabía que, aunque intentara vivir en paz, no todos estaban dispuestos a aceptar su presencia. No era que ella causara daño, era la simple idea de que hubiera algo en ella que no comprendían. Una noche, mientras las luces de las casas se apagaban una por una, algo extraño comenzó a sentirse. No había viento, no había grillos, no había pasos. Solo un silencio tan profundo que parecía presionar los oídos. La luna estaba escondida detrás de las nubes, y apenas unas sombras se movían entre los árboles. Los habitantes del pueblo lo recordaron después como una sensación incómoda, como si algo estuviera observándolos desde diferentes puntos al mismo tiempo. Esa misma noche, 3 figuras caminaron por los bordes del pueblo. Eran mujeres que nadie había visto antes, cubiertas con prendas oscuras y movimientos demasiado ligeros para ser humanos. No hablaban, no miraban a nadie, simplemente avanzaban entre las calles como si buscaran algo. O a alguien. Algunos vecinos despertaron sobresaltados. Escucharon pasos que no parecían pasos, murmullos que no sabían de dónde venían y, sobre todo, una presencia que se sentía demasiado cercana. Nadie se atrevió a asomarse por las ventanas. Nadie, excepto un niño llamado Mateo. Mateo vivía con su abuela, y esa noche no podía dormir. Algo lo mantenía inquieto. Sintió un golpe suave en la ventana, como si una rama la hubiera rozado, pero no había viento. Cuando se asomó, vio 3 sombras moviéndose entre las casas. No caminaban de forma normal, parecían deslizarse. El niño tragó saliva, retrocedió y se escondió bajo las cobijas, tratando de convencerse de que estaba soñando. Mientras tanto, en lo alto del sendero que llevaba al bosque, Aurelia abrió los ojos. Sabía que algo no estaba bien. Lo sintió antes de escucharlo, como si el ambiente hubiera cambiado su ritmo natural. Ella no solía salir de noche, pero esa vez no dudó. Tomó un pequeño amuleto que guardaba desde hacía años y salió en silencio hacia la oscuridad. Los animales fueron los primeros en percibirla. Perros, burros y aves nocturnas guardaron silencio cuando la vieron pasar. No porque les causara miedo, sino porque la reconocían. Porque sabían quién era realmente. Aurelia avanzó por el camino sin prisa y sin torpeza.
Parecía conocer cada piedra, cada curva. Cuando llegó cerca del pueblo, vio las 3 sombras moviéndose entre las casas. Y entonces comprendió lo que buscaban. No eran visitantes. No eran viajeras. Habían llegado siguiendo algo que solo ellas podían percibir. La tensión aumentaba en el aire. No había gritos ni confrontación, pero sí una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Aurelia dio un paso más, y las sombras se detuvieron. Fue como si hubieran sentido su presencia al mismo tiempo. 3 rostros se giraron hacia ella, pero desde esa distancia era imposible distinguir detalles. Solo se veía la forma de sus figuras, largas, delgadas, atentas. Aurelia no retrocedió. Respiró hondo y mantuvo la calma. Sabía que aquella noche no sería como las demás. Las mujeres comenzaron a acercarse, moviéndose con un ritmo extraño, como si no tocaran el suelo. Aurelia dio un paso hacia ellas, y por un instante, el ambiente se tensó tanto que cualquiera podría haber jurado que el aire vibró. Después, algo cambió. Las sombras se detuvieron de golpe, como si hubieran chocado con una barrera invisible. Miraron a Aurelia durante unos segundos que parecieron eternos. No hubo palabras, pero sí una especie de reconocimiento silencioso. Y entonces, las figuras comenzaron a retroceder, lentamente, manteniendo la mirada fija. Aurelia sabía que no se irían del todo. Sabía que estaban buscando algo más. Algo que no iban a encontrar fácilmente. Así que, con pasos firmes, las siguió por el borde del pueblo, manteniéndose a una distancia segura, sin confrontarlas directamente. Sentía que debía asegurarse de que no dañaran a nadie. El trayecto terminó en la entrada del bosque, donde la oscuridad parecía aún más espesa. Las sombras cruzaron la línea de árboles y se escondieron entre ellos, como si la noche las hubiera absorbido. Aurelia se quedó observando por un momento, sin entrar. Sabía que ese territorio no era de ellas, ni de nadie. El silencio volvió lentamente al pueblo. Los vecinos que habían sentido algo extraño esa noche despertaron sin saber explicar lo que había pasado. Algunos recordaban haber escuchado murmullos, otros decían que habían visto luces tenues moviéndose en la distancia. Pero nadie tenía una explicación clara. Solo Aurelia sabía la verdad. Y aún así, decidió guardarla. Algunas historias no se cuentan porque sean peligrosas, sino porque guardan secretos que solo unos pocos pueden entender. Pero esa no sería la última vez que las vería. Porque lo que ocurrió esa noche fue apenas el comienzo. Pasaron varios días desde aquella noche extraña. El pueblo intentaba seguir con su rutina, pero todos, incluso los que no sabían nada, sentían una inquietud difícil de ignorar. Las noches parecían más silenciosas de lo normal, el viento soplaba con un sonido más profundo, y, según algunos, las sombras parecían moverse de formas que antes no lo hacían. La gente trató de convencerse de que eran imaginaciones, de que quizá el clima estaba cambiando, o tal vez simplemente estaban cansados. Y aún así, algo en el ambiente indicaba que aquello no había terminado. Aurelia también lo sabía. Durante las noches siguientes apenas durmió, no por miedo, sino porque sentía que algo la estaba llamando desde lejos. No era una voz, ni una presencia, sino una sensación, como cuando sabes que una tormenta se acerca aunque no la veas en el cielo. Su intuición, esa misma que había aprendido a escuchar desde niña, le decía que las 3 figuras no habían venido al pueblo por accidente. Mientras tanto, Mateo, el niño que había visto las sombras en la ventana, seguía inquieto. Cada noche esperaba escuchar algún ruido que confirmara lo que vio, pero nada volvía a suceder. Sin embargo, había un detalle que no se borraba de su mente, la forma en la que esas figuras parecían moverse sin hacer sonido alguno.
y aunque trataba de convencer a su abuela de lo que vio, ella siempre respondía que, a veces, la imaginación de los niños era más fuerte en la oscuridad. Pero el niño estaba seguro de que no fue imaginación. Lo que vio esa noche era real. Una tarde, cuando el sol estaba por ocultarse, Mateo se encontró con Aurelia en el camino que llevaba a la plaza del pueblo. Él caminaba despacio, arrastrando los pies, mientras ella bajaba con su típica tranquilidad. Al verla, el niño sintió una mezcla de respeto y alivio. Había escuchado historias sobre ella, algunas inventadas, otras exageradas, pero también sabía que muchos la consideraban protectora en silencio. Aurelia lo observó un momento y le preguntó por qué parecía tan pensativo. Mateo dudó, pero finalmente le contó lo que había visto por la ventana aquella noche. No exageró nada, no añadió detalles. Simplemente describió lo que recordaba, las tres sombras moviéndose, los murmullos que parecían venir de ninguna parte, y la extraña sensación de que lo estaban observando. Para sorpresa del niño, Aurelia no lo regañó, ni lo corrigió, ni lo trató como si estuviera inventando cosas. Solo lo escuchó con atención, asintiendo lentamente. Cuando terminó, ella le dijo algo que Mateo nunca había oído de ningún adulto, que no estaba equivocado, que sí había visto algo esa noche. Y que, aunque no debía tener miedo, era importante que no saliera solo después del atardecer durante un tiempo. El niño tragó saliva, asintió y siguió su camino. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero por primera vez sintió que alguien le estaba diciendo la verdad. Esa misma noche, Aurelia decidió volver al bosque. No porque quisiera, sino porque sabía que las tres figuras regresarían. Era inevitable. Las había visto antes, en otros lugares, en otras épocas. Sabía que no buscaban destrucción directa, pero también que su presencia alteraba el equilibrio natural del lugar al que llegaban. Y esta vez no iba a permitir que afectaran a nadie del pueblo. Se adentró en el bosque cuando el cielo estaba completamente oscuro. La luna apenas iluminaba, oculta tras una capa gruesa de nubes. El sonido de sus pasos se mezclaba con el crujido de las hojas secas, y aunque para muchas personas el bosque sería un lugar aterrador, para Aurelia era como caminar entre viejos conocidos. Sabía dónde pisar, qué rutas evitar, qué zonas eran más tranquilas. Y lo más importante, sabía escuchar. Durante un buen rato, no encontró nada. Solo el sonido del viento entre las ramas y el movimiento ocasional de algún animal nocturno. Pero después de avanzar unos metros más, lo sintió. Esa misma presencia que había percibido días atrás. No era agresiva, pero sí invasiva. Como si alguien estuviera esperando en la oscuridad, observando. Aurelia se detuvo. No habló. No hizo ningún gesto. Simplemente esperó, sabiendo que estaban ahí. Fue entonces cuando escuchó un movimiento suave, casi imperceptible, justo detrás de un conjunto de árboles altos. Una figura se deslizó entre las sombras, luego otra, y después la tercera. Allí estaban nuevamente. Las mismas tres presencias que habían recorrido el pueblo aquella noche. Las figuras no avanzaron. Se quedaron quietas, observándola desde la distancia. No tenían rasgos visibles, solo siluetas delgadas envueltas en una especie de oscuridad que no era del todo natural. Pero esta vez, algo era diferente, parecían más inquietas, como si no quisieran estar ahí, o como si hubieran sido atraídas contra su voluntad. Aurelia dio un paso adelante, manteniendo la calma. No intentó enfrentarlas ni acercarse demasiado. Sabía que su papel no era atacar, sino evitar que se acercaran al pueblo otra vez. Su presencia era suficiente para marcar un límite. Las figuras reaccionaron al instante. Como si hubieran entendido lo que ella quería, retrocedieron un poco, moviéndose con una fluidez extraña.
Y por primera vez desde que aparecieron, una de ellas levantó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de comunicar algo sin palabras. Aurelia no entendió el mensaje exacto, pero sí percibió una intención. No buscaban conflicto. Estaban siguiendo algo. Algo que no pertenecía ni a ellas ni al pueblo. Algo más profundo. Las figuras se desvanecieron entre los árboles lentamente, no huyendo, sino simplemente retirándose hacia una zona más profunda del bosque. Aurelia no las siguió. Sabía que no podía internarse más. Había lugares donde incluso alguien como ella no debía entrar. Lugares donde las reglas eran diferentes. Regresó al pueblo cuando la madrugada estaba cerca. Todo estaba en silencio. Las casas dormían, los animales descansaban y el aire se sentía más ligero, como si la presencia que había estado presionando el ambiente se hubiera alejado. No era una solución definitiva, pero sí un descanso temporal. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron las calles, la gente notó que algo había cambiado. El ambiente parecía más tranquilo, como si una tensión invisible se hubiera disipado. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos lo sintieron. Mateo, en particular, despertó con una extraña sensación de alivio. No sabía por qué, pero sentía que aquello que lo había inquietado ya no estaba tan cerca. Al salir de su casa, vio a Aurelia caminando hacia la plaza. Ella lo miró, sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, como si confirmara algo que el niño no comprendía del todo. Con el paso del tiempo, las historias sobre esa noche se fueron diluyendo entre los habitantes del pueblo. Algunos decían que solo había sido una mala racha del clima. Otros aseguraban haber visto sombras, pero lo atribuían a la imaginación. Solo unos pocos sabían que algo realmente había sucedido, aunque nunca buscaron explicaciones concretas. Aurelia siguió con su vida, tranquila, silenciosa, observadora. Sabía que su papel no era recibir reconocimiento ni contar lo ocurrido. Su responsabilidad era otra, mantener el equilibrio. Y aunque era consciente de que las figuras podrían volver en algún momento, también sabía que, cuando eso ocurriera, estaría lista. Lo que nadie imaginó es que esa historia no fue la única que el pueblo guardaba. Porque, tiempo después, otra situación inquietante comenzó a tomar forma. No tenía relación directa con las figuras del bosque, pero sí compartía el mismo ambiente de misterio que parecía envolver ese lugar desde hacía generaciones. Pero esa, ya es otra historia.